el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. Hoy, 14 de abril, es el día 104 de estos 365 días y nuestro tema es que Dios honra la obediencia, no la apariencia. Bienvenidos a un nuevo día de este hermoso camino en la palabra de Dios. Hoy llegamos al día 104 y Dios nos enseña que no basta con tener buenas intenciones, sino la acompañamos con obediencia, con oración, con discernimiento y con compasión. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Josué capítulo 9, verso 3, hasta el capítulo 10, verso 43. Lucas capítulo 16, verso 19, hasta el capítulo 17, verso 10. Salmo 83, versos del 1 al 18 y Proverbios capítulo 13, verso 4. En Josué vemos cómo un error por falta de consultar a Dios puede traer consecuencias, pero también cómo la fidelidad de Dios cubre incluso nuestras fallas cuando hay humildad. Josué oró y el sol se detuvo, porque el cielo se mueve cuando hay una fe que actúa. En Lucas, Jesús nos recuerda que el juicio no es contra la riqueza, sino contra la indiferencia. Que la verdadera fe se ve en el perdón y que la obediencia, por sencilla que parezca, es lo que más honra a Dios. La fe no se mide por su tamaño, sino por su obediencia diaria. En Salmos escuchamos el clamor de un pueblo que, rodeado por sus enemigos, le va pidiendo a Dios que su nombre sea exaltado. Y en Proverbios se nos confronta con dejar de soñar y empezar a actuar. Querer no cambia nada, pero hacerlo cambia todo. Hoy Dios nos va a recordar que Él no responde a apariencias, sino a corazones rendidos, a oraciones atrevidas y a dar pasos valientes. Y hoy quiero compartirte el testimonio de María Daniela. Ella me dice: empecé a escucharte en enero y aunque a veces me daba flojerita, sé que esto es algo que no puedo posponer nunca. Este año he visto la gracia de Dios en mi vida muchísimas veces, pero hoy me desperté con esas ganas de decirle a Dios: Señor, no me siento bien anímicamente, pero hoy necesito que me muestres algo, porque yo ya hice mi parte. He esperado en tu tiempo perfecto, tú conoces mi corazón y sabes los planes que tengo. Ayúdame a avanzar y a salir de este estancamiento. Ella me dice, te cuento un poquito. Hace 2 años, en febrero del 2023, me vine desde Colombia a Nueva York a estudiar 3 meses y trabajar un tiempo. Me acababa de graduar como fisioterapeuta en diciembre del 2022, pero al llegar acá no encontré trabajo. Y justo una semana antes de mi cumpleaños conocí a un fisioterapeuta colombiano que ya ejercía aquí. Me recomendó con un doctor y 2 días antes de mi cumple me contrataron. Desde entonces no he parado de trabajar como fisioterapeuta y comencé el proceso de homologación del título. Ha sido largo, ha sido cansón. Para septiembre del año pasado ya había terminado todo, pero faltaba la aprobación del Departamento de Educación de Nueva York. Y hoy, en medio de esta oración desesperada, revisé mi correo, como hago todos los días, con la esperanza de alguna respuesta, y me encontré con un mensaje que me enviaron hace 2 días, y me decían que todo estaba aprobado, y que solo tenía que pagar e inscribirme para presentar el examen de la licencia, y que el permiso del trabajo que tanto había esperado ya estaba listo. No sabes lo que sentí. Esto significa un aumento económico, la posibilidad de salir del lugar donde estoy, de dejar atrás la relación donde me sentía atada por lo económico, por lo emocional. Es avanzar, es un paso más hacia los planes que Dios tiene para mí y hacia lo que he soñado como profesional. Gracias por ser ese instrumento y acompañarme en ese camino. Y ella me pone un verso: fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. Salmo 65, 5. María Daniela ya está viendo la cosecha, el fruto de su trabajo, de la oración, de la perseverancia. Y quiero decirte, así como sucedió con ella, también va a suceder contigo. Acompáñame en una oración cargada de fe.
y digámosle juntos a Dios: Señor, quiero caminar con sabiduría, no con apuro. Enséñame a consultarte todo antes de decidir, a pedir con fe lo que parece imposible, a actuar aunque no todo esté claro. Líbrame de ser solo una soñadora y hazme una hacedora, una mujer diligente, un hombre constante, una persona compasiva. Que mi fe no se quede en palabras, sino que te honre con obediencia y con verdad. No busco reconocimiento, Dios. Solo quiero tu aprobación y que al final del día yo pueda decirte: solo hice lo que debía hacer. Quiero, Dios, que cuando acabe esta vida tú digas: adelante, sierva fiel. Fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Oramos en el nombre de Jesús, creyendo que este será un mes en el que veremos imponentes milagros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, abróchate los cinturones, agarra tu Biblia y vayamos con toda la fe del mundo a empezar con nuestras lecturas el día de hoy. Comenzamos. Josué capítulo 9, verso 3. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Jai, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además, llevaron pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas les respondieron a esos hebeos: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Y ellos respondieron: nosotros somos sus siervos. ¿Pero quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Y ellos contestaron: nosotros, sus siervos, venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto, y también hemos oído de todo lo que hizo a los 2 reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganles: somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos, y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Zafira y Beerot y Kiriat Jearim. Sin embargo, como líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Pero los líderes respondieron: dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña, llevar agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que venían de tierras lejanas si en realidad viven aquí mismo entre nosotros?
Malditos sean. De ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron: lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyeran a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas, pero desde ese día los hizo cortar leña y llevar agua para la comunidad de Israel al altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo. Y a eso se dedican hasta el día de hoy. Josué capítulo 10. Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Jai y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey. También se enteró de que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. Cuando él y su pueblo oyeron todo esto, tuvieron mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Jai. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Entonces, Adonisec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes, a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, a Debir, rey de Eglón. Vengan y ayúdenme a destruir Gabaón, les rogó, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces, esos 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto. Pusieron todas las tropas en posición y atacaron Gabaón. Enseguida, los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento en Gilgal. No abandone a sus siervos ahora, rogaron. Venga de inmediato. Sálvennos, ayúdennos, pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria, ni uno de ellos podrá hacerte frente. Marca ese verso número 8. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de impacto a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Horom y los fueron matando a lo largo de la ruta de Azeca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Horom, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Azeca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga en Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Después, Josué y el ejército israelita regresaron al campamento en Gilgal. Durante la batalla, los 5 reyes escaparon y se escondieron en una cueva en Maceda. Cuando Josué oyó que los habían encontrado, dio la siguiente orden: cubran la abertura de la cueva con rocas grandes y pongan guardias en la entrada para mantener adentro a los reyes. Los demás continúen persiguiendo a los enemigos y mátenlos por la retaguardia.
No los dejen volver a sus ciudades, porque el Señor, Dios de ustedes, les ha dado la victoria sobre ellos. Entonces Josué y el ejército israelita continuaron con la masacre y derrotaron al enemigo por completo. Exterminaron totalmente a los 5 ejércitos, con excepción de un pequeño grupo que logró llegar a las ciudades fortificadas. Luego, los israelitas volvieron a salvo al campamento de Maceda, donde estaba Josué. Después de eso, nadie se atrevió a decir ni una sola palabra en contra de Israel. Luego, Josué dijo: quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme a los 5 reyes. Así que hicieron salir de la cueva a los 5 reyes de las ciudades de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Eglón. Cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército: acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a estos reyes. Y ellos hicieron lo que se les dijo. Jamás tengan miedo ni se desanimen, les dijo Josué a sus hombres. Me gustaría que resaltes este verso 25. Sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Entonces Josué mató a cada uno de los 5 reyes y los atravesó con 5 postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. Mientras se ponía el sol, Josué mandó que descolgaran los cuerpos de los postes y que los arrojaran dentro de la cueva donde se habían escondido los reyes. Luego taparon la abertura de la cueva con un montón de rocas grandes, lo que permanece allí hasta el día de hoy. Ese mismo día, Josué tomó y destruyó la ciudad de Maceda, mató a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejó a nadie con vida. Los destruyó a todos y mató al rey de Maceda, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. Después, Josué y los israelitas se dirigieron hacia Libna y la atacaron. Allí también el Señor les entregó la ciudad con su rey. Mató a todos los habitantes sin dejar a nadie con vida. Luego, Josué mató al rey de Libna, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. De Libna, Josué y los israelitas fueron a Laquis y la atacaron. Igual que en las veces anteriores, el Señor les entregó Laquis. Josué la tomó el segundo día y mató a todos los habitantes, tal como había hecho en Libna. Durante el ataque a Laquis, el rey de Oram, de Geser, llegó con un ejército para ayudar a defender la ciudad. Pero los hombres de Josué lo mataron junto con su ejército y no dejaron a nadie con vida. Luego, Josué y el ejército israelita siguieron hacia la ciudad de Eglón y la atacaron. La tomaron ese mismo día y mataron a todos sus habitantes. Josué destruyó a todos por completo, tal como había hecho en Laquis. De Eglón, Josué y el ejército israelita subieron a Hebrón y la atacaron. Tomaron a la ciudad y mataron a todos los habitantes, incluso al rey, y no dejaron a nadie con vida. Hicieron lo mismo en todas las aldeas vecinas, tal como había hecho en Eglón. Josué destruyó por completo a toda la población. Después, Josué y los israelitas se volvieron y atacaron Debir. Josué tomó la ciudad con su rey y todas las aldeas vecinas y destruyó por completo a todos sus habitantes, no dejó a nadie con vida. Hizo a Debir y a su rey lo mismo que les había hecho a Hebrón, a Libna y a su rey. Así que Josué conquistó toda la región, a los reyes, a los pueblos de la zona montañosa, el Negev, las colinas occidentales y las laderas de las montañas. Destruyó por completo a todos los habitantes del territorio, sin dejar a nadie con vida, tal como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado. Josué los masacró desde Cades Barnea hasta Gaza y desde la región que rodea la ciudad de Gosén hasta Gabaón. Josué venció a todos esos reyes y conquistó sus territorios en una sola campaña, porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por su pueblo. Después, Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. En estos capítulos de Josué vemos que los gabaonitas, al ver el poder de Dios en Jericó y en Jai, no usaron espadas. Ellos usaron estrategia, se disfrazaron de viajeros, mintieron, engañaron y lograron que Josué hiciera un pacto sin consultar a Dios.
El día de ayer hablábamos lo importante que es consultarle a Dios todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones, las cosas que vayamos a hacer. En un mundo donde lo aparente seduce, esta escena nos recuerda algo vital. El enemigo no siempre viene con espada. A veces viene con una historia convincente, con un cuento bien armado. El error de Josué no fue confiar en otros, sino no consultar a Dios. Yo te digo, tenemos que consultarle a Dios todo. La fe escucha a Dios. El apuro solo escucha su lógica, solo escucha su razonamiento, pero no se detiene a consultarle a Dios todo. Y aquí vemos que no toda urgencia es dirección divina. Y aunque el pacto fue hecho por error, Dios lo honró. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tus errores no detienen a Dios si tu corazón aún le pertenece. Y luego vemos en Josué 10, versos del 1 al 5, cuando otros atacan lo que Dios ya cubrió. 5 reyes amorreos se unen contra Gabaón, ahora aliado de Israel, y lo increíble es que Israel, que fue engañado, decide defenderlos. Este pasaje revela el corazón de Dios, que es un corazón fiel. Dios no necesita excusas para pelear tus batallas, solo un corazón que se rinda a Él. Dios no pelea por lo perfecto, pelea por los que confían en Él. Por eso cuando tú te rindes a Dios, hasta tus errores terminan protegidos. Y Dios les recuerda al pueblo la promesa que tenía para ellos. Les dice en el verso 8, no les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria, ni uno de ellos podrá hacerte frente. Y era Dios recordándole a Josué cosas que ya le había dicho, promesas que ya le había dado en el verso 1. Nadie podrá hacerte frente en ninguno de los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Por qué Dios le recordaba a Josué sus palabras? Y era porque Josué, de repente en ese momento, se estaba llenando de temor. Y lo primero que le dice Dios es, no les tengas miedo. Y luego vemos en el verso 12, parece que la Biblia supiera que para nosotros es un mes de imponentes milagros. Sucede un milagro increíble. El día en el que el sol se detuvo. Josué ora y el sol se detiene y la batalla necesita más tiempo. Entonces el Creador, el Dios del universo, el Dios del tiempo, responde. Se hizo una pausa en el mundo y fue un acto soberano que declaró: el Dios que creó el tiempo puede extenderlo por obediencia. Lo más asombroso de esto es que Josué se atrevió a pedirlo. El sol se detuvo porque alguien se atrevió a orar sin vergüenza. A veces Dios está esperando una oración lo suficientemente loca para demostrar que Él es Dios. No le pongas límites a tus oraciones. Pídele a Dios lo que solo Él puede hacer. Dios no se asusta por tus peticiones grandes. Se mueve cuando ve en ti que tu fe es genuina. Y me sorprende el verso 14 que dice, sin duda, ese día el Señor peleó con Israel. Y eso no lo dicen los israelitas, lo dicen los enemigos del pueblo de Israel. Y aquí sucede algo interesante, que es que cuando Dios pelea tus batallas, aún tus enemigos se darán cuenta de que por ti está Dios y que nadie podrá hacerte frente. Ellos creen que te están haciendo daño, ellos creen que pueden contra ti, pero en ti está uno mayor que el que está con ellos. La Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Ellos no saben con quién se están metiendo. ¡Ay! ¡Ay del que se mete contigo! Porque el que se mete contigo, Dios pelea tus batallas y Dios nunca pierde. Ahora, Dios confundió al enemigo, envió piedras del cielo y extendió el día. Pero Israel tuvo que marchar, tuvo que pelear, tuvo que tomar ciudades y tuvo que avanzar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la fe no es pasiva, es caminar hacia lo que Dios ya te prometió. Muchos oran por victoria, pero no dan ni un paso. Se siguen quedando en su casa. En el reino de Dios, Dios pelea contigo, no en lugar de ti. Así que no esperes una cosecha si no has sembrado acción. La conquista requiere obediencia constante y no solamente un impulso emocional. No puedes conquistar lo eterno con una fe a medias.
Consúltale a Dios antes de comprometerte. Lo que parece lógico puede no venir de Dios. Así que ora con fe, pero con una fe que cree en imposibles. Dios puede usar incluso tus errores si tú mantienes tu obediencia a Él. No te detengas a mitad de conquista. Las promesas necesitan pasos de fe, no solamente sueños. Necesitan que nosotros actuemos y lo hagamos con valentía. Ahora leamos Lucas capítulo 16, verso 19. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura, lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos, con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: «Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas». Y Abraham le dijo: «Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí, recibiendo consuelo, y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí». Entonces el hombre rico dijo: «Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento». Y Abraham le dijo: «Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron». El hombre rico respondió: «No, padre Abraham, pero se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios». Pero Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos». Lucas capítulo 17. Cierto día, Jesús dijo a sus discípulos: «Siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción les espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndenlo. Y luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla». Los apóstoles le dijeron al Señor: «Muéstranos cómo aumentar nuestra fe». Y el Señor respondió: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería». Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice: «Ven y come conmigo»? No, le dirá: «Prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú». ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir: «Somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber». Aquí Jesús narra una historia impactante. Un hombre rico que vivía con lujos, con banquetes, y un mendigo llamado Lázaro, enfermo, olvidado, tirado en su puerta. Ambos mueren. Lázaro es llevado por los ángeles al consuelo de Abraham y el rico al tormento, a un lugar en llamas donde hace mucho calor y hay alguien colorado con un trinche. El juicio no es contra la riqueza, sino contra la indiferencia. El rico no fue condenado por lo que tenía, sino por no haber hecho nada con ello. Dios no te mide por lo que tienes, sino por lo que hiciste con lo que tenías. Y aquí Jesús está siendo muy claro. Está advirtiendo que ignorar al necesitado es rechazar el reino. Ignorar al que sufre en tu puerta es cerrarte a ti mismo la puerta al cielo que esperas heredar. ¿Y sabes qué? Dios sí toma cuenta de tu indiferencia, de tu ignorancia, de tu rechazo al más vulnerable, al que no puede defenderse, al que hoy está enfermo, al que necesita de ti, pero a ti no se te da la gana de darle una mano.
¿Y saben qué? Es conmovedor que el único personaje de todas las parábolas de Jesús que tiene nombre es el pobre, Lázaro. El rico permanece en el anonimato. Eso nos recuerda que en el cielo lo que importan no son los títulos, sino tu testimonio. Cómo te comportaste aquí en la tierra, cómo ayudaste aquí en la tierra, a quienes bendijiste aquí en la tierra. Y luego en Lucas capítulo 17, versos del 1 al 4, Jesús se vuelve hacia sus discípulos con una advertencia clara. Les dice, habrá tentaciones, pero ay de quien las provoque. La palabra griega para tentaciones significa trampa, piedra de tropiezo. Y Jesús nos llama a tener conciencia de cómo nuestras actitudes afectan a otros. Cuando nosotros hacemos tropezar a alguien con nuestras palabras, con nuestras acciones, estamos operando en contra del reino de Dios. Y enseguida, Él añade un desafío mayor. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Incluso si peca 7 veces y se arrepiente, 7 veces lo perdonas. Esto no es humanamente fácil, pero sí es espiritualmente necesario. Perdonar no es debilidad, es libertad. Perdonar es una decisión, no una emoción. Es una práctica que refleja cuán libre eres por dentro. Al oír ese nivel de perdón, los discípulos no pidieron justicia, pidieron fe. Le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús les responde con algo sorprendente. Si tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza. Y no se trata de tener una fe enorme, sino una fe viva, una fe activa, una fe obediente. Dios no te pide una fe gigante, te pide que tu fe sea viva, sea genuina, que confíes en Dios por encima de lo que ven tus ojos. Es como decir, no necesitas gritarle a la montaña, solo creer lo suficiente para dar el primer paso. La fe no se mide por el volumen, sino por tu obediencia. Y para cerrar estos pasajes, Jesús habla del siervo humilde, en Lucas 17, versos del 7 al 10. Y comparte una imagen que confronta con nuestro sentido de mérito. Un siervo no espera aplausos por hacer lo que se le ordenó hacer. Él dice, solo hice lo que debía hacer. Y esta es una enseñanza directa contra la autosuficiencia espiritual. La fe auténtica no se siente merecedora, siempre es agradecida. Nosotros no servimos para ser vistos, servimos porque amamos a Dios, porque amamos el reino de Dios. Y en el reino no hay espacio para la vanagloria. Si tú quieres aplausos, bueno, ándate al circo donde aplauden a los payasos. Pero si tú quieres servir a Dios, hazlo sabiendo de que es un honor servirle a Dios. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El siervo fiel no busca trofeos, solo busca agradar el corazón del Señor. Y voy a darte 4 nos. El primero, no ignores al que sufre, porque la compasión es prueba de la salvación. Segundo, no seas piedra de tropiezo para nadie. Edifica con tus actos, no los conviertas en trampas ni en tentaciones. Tercero, no dejes de perdonar. Tu fe se ve más en el perdón que en las palabras. Y cuarto, no importa el tamaño de tu fe, importa tu obediencia. Amado Dios, no quiero vivir como si este mundo fuera mi única meta. Dame ojos para ver al que necesita. Dame un corazón para perdonar. Una fe humilde que se exprese en obediencia. Ayúdame a nunca buscar aplausos, sino solamente tu aprobación. Hazme una sierva fiel. Haznos a cada uno de nosotros siervos fieles. Ayúdanos a guiar a los demás con amor, a tener siempre compasión en nuestro corazón, que al mirar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a las personas que están en necesidad, siempre los miremos con tus ojos para poder ayudarlos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos?
¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra tu pueblo, conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación, destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esa fue una decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra, los edomitas y los ismaelitas, los moabitas y los agarenos, los giblitas, los amonitas y los amalecitas, y los habitantes de Filistea y de Tiro. Asiria también se unió a ellos y se salió con los descendientes de Lot. Haz con ellos lo mismo que hiciste con los madianitas, y como hiciste también con Sísara y con Jabín en el río Sison. Fueron destruidos en Endor, y sus cadáveres en descomposición fertilizaron la tierra. Que sus poderosos nobles mueran como murieron Oreb y Seb. Que todos sus príncipes mueran como Seba y Salmuna, porque dijeron: vamos a apoderarnos de estos pastizales de Dios y a usarlos para nuestro beneficio. Oh mi Dios, espárcelos como arbustos que ruedan, como a paja que se lleva el viento, así como el fuego quema un bosque y como una llama incendia las montañas. Persíguelos con tu tormenta feroz, atérralos con tu tempestad, desacredítalos por completo, hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor, que sean avergonzados y aterrorizados para siempre, que mueran en deshonra. Entonces aprenderán que solo tú te llamas el Señor y que solo tú eres el Altísimo, supremo sobre toda la tierra. Israel estaba amenazado por una coalición de naciones y el pueblo clama a Dios no solo por defensa, sino por justicia. Entonces el Salmo 83 es una oración de súplica contra los enemigos. Versos del 1 al 4 le dicen a Dios: oh Dios, no estés en silencio, no te quedes callado, oh Dios. Y el Salmo comienza con un grito que todos hemos hecho en alguna vez: Señor, ¿por qué no actúas? Israel se encuentra rodeado por sus enemigos, que no solo los odian, sino que han hecho planes para borrar su nombre de la historia, nos dice el verso 4. Y este pasaje nos recuerda algo increíble. Aunque parezca que Dios guarda silencio, su ausencia nunca es abandono. Dios puede estar en silencio, pero Él nunca está ausente. A veces la mayor expresión de fe no es solo cantar, sino clamar en medio del silencio. Y en los versos del 5 al 8, Asaf enumera a 10 naciones enemigas que se han aliado contra Israel. Los de Edom, los ismaelitas, los de Moab y cantidades más. Y esta no era solo una guerra física, era una guerra espiritual. Es un ataque contra el propósito de Dios. Y cuando el enemigo no puede tocar tu llamado, trata de rodearte para que lo abandones. Es clave notar que las naciones enemigas no odian a Israel por lo que hacen, sino por a quién representan. El odio hacia el pueblo de Dios nace del rechazo a la autoridad que ellos tenían. Por eso quiero decirte, no te sorprendas si tu fidelidad hacia Dios atrae oposición. Y en el verso 18 dice: para que todos sepan que solo tú, cuyo nombre es el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Y este es el corazón del Salmo, que el mundo sepa quién es Dios. No se trata de ganar una batalla, sino de que se revele la gloria de Dios. La verdadera victoria no es destruir al enemigo, sino que incluso Él reconozca la soberanía de Dios. Así que no ores solo por protección, ora para que en medio de tu lucha el nombre de Dios sea conocido, sea temido, sea respetado, sea amado, sea honrado y sobre todo reconocido en tu vida. Proverbios capítulo 13, verso 4 dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Este proverbio contrasta dos tipos de personas: el que desea y el que actúa. El perezoso tiene sueños, pero no los respalda con disciplina. Sueña con los resultados, pero no abraza el proceso. Y es que querer no cambia nada. Hacer es lo que cambia todo. Perezoso es alguien que sabe lo que debe hacer, pero escoge no hacerlo. Y aquí el contraste es claro. Mientras que el que trabaja duro, la Biblia dice, ese prosperará. Y no solo un esfuerzo físico, es diligencia, pero diligencia con dirección.
La excelencia no nace del deseo, nace de la constancia, de la perseverancia. Un excelente no nace. Excelente se va haciendo con el constante trabajo. La fe no reemplaza el trabajo, lo direcciona. Orar está bien, sí, pero también tienes que levantarte y actuar. El que trabaja con diligencia, tarde o temprano, va a ver un fruto. Acompáñame en una oración. Dios, líbrame de ser una persona soñadora sin acción. Dame sabiduría para planear, fuerza para perseverar, fe para no rendirme cuando no vea resultados inmediatos. Haz que mi esfuerzo esté alineado con tu propósito y que mi trabajo duro, traiga frutos que te honren. Oro y creo, Dios, que tú traes trabajos para aquellos que hoy necesitan un trabajo, un aumento, necesitan pagar deudas. Sé tú su proveedor. Ayúdalos en medio de su aflicción, Dios, de tantos meses sin tener trabajo. Sé tú, Dios, ayudándoles, abriéndoles las puertas de esos trabajos y sorpréndelos en este mes de los milagros imponentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Día 104, check. Y así cerramos este episodio el día de hoy con gratitud, con esperanza, celebrando a quienes Dios ha bendecido en este nuevo año de vida. Aquí van nuestros saludos de cumpleaños para hoy 14 de abril. Feliz cumpleaños a Whitney y Amelia hasta España. Emanuel Herrera Rosales desde Georgia, Estados Unidos. Feliz cumpleaños para Liliana Lozano Aparicio en Montería, Córdoba, Colombia. Feliz cumpleaños para Esperanza González, quien hoy celebra 62 años en Francia, con un abrazo desde Colombia de parte de su hija Karen. Feliz cumpleaños para Leticia Espinosa desde Xalapa, Veracruz, México. Feliz cumpleaños para Valentín García. Felicitaciones de parte de tu esposa Maybet Montejo. Feliz cumpleaños para Rosiris López desde Turbo, Colombia. Feliz cumpleaños para Amanda Guevara desde Bogotá, Colombia. Y un saludo muy especial para Adriana y Sandra Gallego hasta Ibagué, Tolima, Colombia. Gracias por ser parte de esta comunidad que crece cada día con la lectura de la palabra de Dios. Gracias a todos por caminar conmigo en este reto. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.